Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero en este nuevo ciclo 2025. Así que le damos a todos la bienvenida, agradecemos que nos acompañen, que nos difundan, que nos colaboren, fundamental para que TLV1 esté en el aire y pueda llevarle a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, que nos mantienen diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, nos guíe, nos acompañe, proteja nuestra patria, especialmente en esta oración que es María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos, no solo a TLV1, sino a la patria, y nos proteja en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy vamos a atacar, por supuesto, el tema que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con, obviamente, cómo es, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con la política económica financiera del gobierno de Javier Milei, ¿no? Todas estas promesas que vinieron haciéndose en tantos aspectos y que, bueno, que estamos medio enclenque, ¿no?, según las reservas del Banco Central, etcétera. ¿Cómo es, ¿no es cierto?, cómo está enfrentándose esta crisis del modelo económico, ¿no? Y cuál es, ¿no es cierto?, cuál es el modelo que realmente este gobierno está presentando. ¿Cómo es la fiesta financiera del carry trade hoy en día? No se habla tanto del carry trade, pero que en realidad se conoce tan poco para el común de los argentinos. ¿Qué pasa con la demora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Que vamos a negociar, que no negociamos, el fondo dice, no, van en una buena política, están en el buen camino, pero el pescado sin vender, ¿no es cierto?, la plata no aparece y por supuesto el gobierno sigue endeudándonos, ¿no es cierto? Y después, ¿qué expectativas tiene el gobierno argentino con el gobierno de Estados Unidos recientemente inaugurado por el presidente Donald Trump, ¿no?, que tiene ahora una política de proteccionismo muy fuerte, ¿no?, de elevar tarifas en todo lo que tiene que ver con el comercio, especialmente con sus países, y que él ya dijo, ¿no?, abiertamente, Latinoamérica o Hispanoamérica, Estados Unidos no necesita de nosotros, se supone que nosotros necesitamos de él. Es decir, varios temas que dejan en jaque a la política norteamericana y que, bueno, obviamente las expectativas del gobierno de Milei no van a tener, ¿no es cierto?, el deseo que el presidente Milei aspira. Vamos a tocar este tema con nuestro querido amigo, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, el licenciado Héctor Juliano. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. No, al contrario, es un gusto y lo mismo, saludos a los espectadores. En este año 2025 estamos empezando, ¿no es cierto?, y bueno, generando todas las expectativas de TLV1, ¿no?, en lo que va a transmitir en este programa la situación económica financiera del gobierno de Milei. ¿Cómo lo ves? Mira, la primera observación que hago es que acá hay una falta de información que produce confusión, porque el gobierno está vendiendo una versión exitista de su gestión, pero los datos de la realidad no coinciden con el discurso del gobierno. Esto es objetivo, trato de medir las opiniones personales. Concretamente, el gobierno ha obtenido un récord de superávit fiscal. Creo que esto ya lo hemos hablado en otras entrevistas, pero ese superávit fiscal fue una victoria pírrica. Se hizo sobre la base de quitar poder adquisitivo a la población, bajando los salarios reales, bajando las jubilaciones reales, bajando los planes sociales, suspendiendo totalmente las obras públicas, aumentando los precios y tarifas de los servicios públicos. Es decir, sí, lógicamente, si yo soy un empresario y no le pago a mis empleados, no pongo ni siquiera un servicio mínimo de cafetería, si me mantengo en un estado de supervivencia, voy a tener un ahorro, ¿no? Así que yo lo considero esto una victoria pírrica, pero tan grave como la forma en que ha obtenido ese superávit el gobierno es el destino que le dio.
Yo acá tengo, esta es una información bajada del Ministerio de Economía, el resultado fiscal del boletín fiscal del año 2024 completo. El gobierno logró un superávit de 10.4 billones de pesos. Albricias, nos felicitamos todos. Miren, el gobierno se está jactando de que lo obtuvo. Es claro, la contracara de haber obtenido 10.4 billones de superávit primario, quiere decir antes de pagar intereses, parece impactante, es impactante si lo tomamos hasta ahí, ¿no? Es como quien dice, hasta ahí conté la mitad de la historia. La mitad de la historia está bien. Ahora, lo que no conté es cuál es la contracara, cómo conseguí ese superávit, que fundamentalmente fue a través de un mayúsculo cambio de los precios relativos, donde salarios, remuneraciones en general, jubilaciones y otros gastos, como he dicho, han caído fuertemente. Es decir, el gobierno, que paradójicamente Milei imputaba al gobierno ser una asociación delictiva para robar a los ciudadanos, resulta que obtuvo este superávit fiscal robando a la ciudadanía, ¿verdad? Porque si los precios aumentan, en la gestión del gobierno Milei, la inflación aumentó 173%. Eso le sirvió al gobierno para licuar gran parte del gasto público. Ah, qué viveza. Así sacamos superávit fiscal. Es decir, recaudamos más por inflación porque aumenta más la recaudación de IVA, la recaudación de ganancias, de bienes personales, de impuesto al cheque, uno de los impuestos más distorsivos. Aumentamos nuestra recaudación mientras licuamos nuestros gastos. Es una maniobra pirata directamente. Y el gobierno lo exhibe como como si se tratase de un logro. O sea, está aplicando la misma receta que censuraba, ¿me explico? Estaba diciendo, el Estado es una asociación delictiva dedicada al robo de la población a través de los impuestos, a través de la gestión pública. Y resulta que cuando el presidente Milei asume, utiliza esas herramientas a través de la inflación para precisamente lograr superávit fiscal, ¿no? Una contradicción mayúscula. Esa es la contracara del superávit. Pero a la contracara del superávit se agrega esto. ¿Para qué usó ese superávit? Para pagar intereses de la deuda pública, que ese es el objetivo de la política, si existe. Hasta ahora, una aclaración importante. Yo no conozco una política económico-financiera de Milei. No, el gobierno no ha explicitado una política financiera. Creo que lo hemos hablado con vos más de una vez y fundamentalmente lo que yo observaba era lo siguiente, que el gobierno por segundo año consecutivo se maneja sin presupuesto. Y el presupuesto es el plan económico del gobierno. El gobierno muestra su plan económico a través del presupuesto. Y resulta que estamos viviendo en una dictadura financiera. Porque el gobierno se maneja unilateralmente usufructuando funciones del poder legislativo a través de decretos de necesidad de urgencia. Es caso concreto, la Constitución Nacional y la Ley 24.156 de Administración Financiera establecen taxativamente que la autorización de deuda y de renegociaciones de deuda son función del Congreso y tienen que requerir la aprobación del Congreso. Y el gobierno sacó un DNU, el DNU 846 del año pasado, de septiembre del año pasado, por el cual se arroga la función de hacer cualquier canje de deuda unilateralmente por su cuenta, sin importar que se cumplan las tres condiciones que fija el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que son que cuando el gobierno canjea deuda tiene que lograrse una mejora, dice la ley en el artículo 65, de monto, tasa de interés y o plazo. Y lo primero que hace el gobierno
emite un DNU que cancela la validez de ese artículo. Quiere decir que eso habilita al gobierno a tomar deuda más cara, porque el gobierno toma como base que el canje de deuda se hace a valor de mercado. Y como por la confianza del gobierno los títulos públicos han subido de su valor y cotizan en promedio a más del 70%, resulta que si ahora el gobierno sigue canjeando deuda, la tiene que canjear en condiciones más caras que antes. ¿Qué es lo que ya está ocurriendo? Está ocurriendo con los canjes de deuda que hace el gobierno con sus licitaciones quincenales. La otra semana, si no me equivoco, no tengo las cifras a mano, le vencían al gobierno unos 8 billones y pico de pesos. No es moco de pavo, 8.8 billones de pesos. E hizo un canje exitoso. El canje exitoso fue que tomó 14 billones de pesos, es decir, tomó 6 billones más de lo que le vencían. Pero nos felicitamos, ¿verdad? Perfecto, porque nos tienen confianza. Y nos tienen confianza porque las calificadoras de riesgo nos dibujan buenas notas. Claro, cuanto mejor nos dibujen notas, diciendo, este país que no tiene un dólar partido por la mitad para cubrir el cepo, para nosotros es un país confiable. ¿Cómo es un país confiable? ¿Me explico? Sí, sí. Es una contradicción manifiesta, es una puesta en escena. Esto es una forma de encubrir un endeudamiento sistemático a través del canje de deuda que se va produciendo continuamente. Son aspectos técnicos que escapan a la comprensión de la gente, además se ocultan, y no solamente lo oculta el gobierno, lo oculta los economistas del establishment, porque hay que repetirlo, nadie habla del problema de la deuda. No. Yo me hago una pregunta muy simple que creo que lo hemos hablado con vos más de una vez. ¿Cómo es esto que el gobierno recibe elogio de todo el mundo? De que sí, que aprueban su plan económico. El Fondo Monetario con Cristalina Georgieva a la cabeza lo felicita. El país recibe elogios de los Estados Unidos, del presidente del BID, Ilan Golfán, en fin, de toda una serie de gente. Perfecto, ¿le prestan plata? No. Está arrastrándose para conseguir 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario y resulta que tiene problemas para conseguirlo. ¿Por qué? Una de las sospechas fundadas es porque el gobierno está ocultando información sobre la deuda. Y más que sobre la deuda en valor absoluto, sobre los intereses que tiene que pagar. Pocos datos de orientación. En lo que va de la gestión Milei, yo hice un trabajo hace poco que lo circularicé, la deuda oficialmente habría aumentado unos 41.000 millones de dólares. Cuando uno toma lo que aumentó durante el año pasado, figura oficialmente que la deuda aumentó en 96.000 millones de dólares en un año. Correcto. Pero para ser justos hay que aclarar que en diciembre, cuando el gobierno hace la macro devaluación, se produce una licuación de la deuda en pesos al expresarla en dólares. ¿Me explico? La deuda que valía un monto equivalente en dólares, al licuarse, pasa el gobierno a tener una ganancia contable, no real, contable, de 54.000 millones. Entonces puede exhibir que bajó de un plumazo 54.000 millones de dólares de deuda. Pero eso no significa que la Argentina pague menos de intereses, porque esa deuda en pesos se sigue pagando y se sigue pagando a tasas superiores al 30% anual neto. Con lo cual, la Argentina debe, porque no tenemos información, debe haber triplicado su costo de intereses. Y esto que digo yo, no lo digo yo solamente, el doctor Carlos Rodríguez, liberal del SEMA, se lo denunció, que había sido propuesto por Milei como presidente del Banco Central y declinó la oferta del SEMA, del Centro Liberal, un ente muy respetable desde el punto de vista profesional, ¿no? Lo acusó al presidente Milei de estar falseando el superávit fiscal. Repito,
falseando el superávit fiscal primario. ¿Por qué? Porque está ocultando deuda que no se paga. Porque nosotros hemos hablado muchas veces del anatocismo, es decir, la capitalización de intereses. Entonces, según el proyecto de presupuesto que manda el gobierno y que no ha sido tratado, no, el gobierno debiera, dice el gobierno propio, debiera pagar este año unos 10.500, 11.000 millones de dólares. Pero la cuenta da que en realidad tendría que pagar el doble de intereses. Lo que pasa es que los intereses que no paga los capitaliza por anatocismo, es decir, los suba. Entonces la deuda está aumentando por anatocismo, está aumentando. Este año, muestro acá para que se sepa, este es el proyecto de presupuesto que mandó el gobierno en septiembre y que no lo trató. Y que con la complicidad de la casta política que él tanto censura, con la complicidad se lo dejan pasar por segunda vez. 2 años sin presupuesto, es decir, 2 años sin saber cuál es el plan económico del gobierno. Esto es una cosa ofensiva, ¿verdad? Bueno, yo me acelero con este tema porque sí, dice que ahora sigue gobernando con el DNU, o sea que el DNU, sigue existiendo el DNU, que es la forma en la cual él considera que hay que gobernar. Es claro, pero te cito un dato del presupuesto que me parece bastante demoledor. ¿Sabés cuánta deuda le vence al gobierno este año 2025? Según el propio gobierno, 131.000 millones de dólares. ¿Qué piensa hacer con esos 131.000 millones de dólares que tiene que pagar? No, señores, lo refinancio en su totalidad. Hasta el último centavo se refinancia porque el sistema de la deuda perpetua consiste en que se refinancia, lo hemos dicho 1000 veces, pero por la duda para los nuevos espectadores. No, el sistema de la trampa de deuda perpetua consiste: ustedes renuevan, les refinanciamos totalmente la plata, si sobra capital financiero en el mundo, pero ustedes nos pagan cada vez más intereses. ¿Cómo hago para pagar intereses? Y mire, haga una licuación de gasto público, es decir, obtenga superávit fiscal a costa de bajar salarios, jubilaciones, gasto social, ¿no? Y con la plata que se ahorra nos paga intereses. Y por eso el superávit fiscal de este año, 10.4 billones, se pagó de intereses 8.6, más de las 2/3 partes de ese superávit que se obtuvo en forma pírrica, sacándole, porque remuneraciones. Pan en la boca a todos los jubilados, a todos. Aumentaron menos que la inflación. Es un chiste muy barato, es una trampa muy barata. Señor, la inflación aumenta más que los salarios. Y después, cuando quieren pedir recupero de salario, lo frenan y le dicen: no, señor, los salarios se ajustan por la inflación futura que prevemos nosotros, que como somos muy optimistas, entonces vamos a dar. Por eso se está discutiendo un 1.5, un 2.5 de inflación. ¿Cómo? Se olvidan que la inflación en un año fue 173%. ¿Me explico? Es lo mismo que decir, vos estás en un nivel de inflación primero lo llevas acá, lo aumentás, y acá lo estabilizás. Perfecto, pero la gente se tragó la inflación de esos puntos. Esa inflación no se recupera. La inflación va carcomiendo el salario, los ingresos de la gente día a día. Y luego, a futuro, se producen los ajustes, pero no son retroactivos. Los ajustes son desde ese punto en adelante. Y desde ese punto en adelante lo que se insiste es: no, pero acá no recuperamos la inflación pasada. Acá lo hacemos con la optimista inflación futura. Es una estafa abierta y prácticamente confesa, que se lo están diciendo que está trampeando las cuentas. Por eso, esto de los indicadores es jorobado, porque en algún momento, como ya tenemos experiencia en la Argentina, estos chistes explotan. Es decir, tarde o temprano algo de esto hay que blanquear, y el punto clave por el cual está desesperado el gobierno es el atraso cambiario. Decime, Héctor, recientemente Estados Unidos acaba
o por lo menos el gobierno de Trump, acaba de revalorizar el dólar. Es decir, ha habido una, ¿no es cierto?, una revalorización con respecto a, ¿no es cierto?, otras monedas, especialmente con el euro, las tasas de interés, y por supuesto todo eso se debe a la política norteamericana de haber puesto, ¿no es cierto?, esas tarifas o, ¿no?, esos impuestos Sí, a las importaciones. permitime acotar una cosa, que esa apreciación del dólar nos perjudica todavía más, Eso es lo porque que la te quería Argentina preguntar. tiene atrasado el peso con el dólar y el dólar se atrasa con respecto a tercera moneda, así que nos refunde a nosotros mientras que Brasil está devaluando. Claro. Con lo cual se afecta a nuestro comercio exterior, se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones argentinas. Esto lo hace un gobierno hiperliberal. Sí, Claro. No, era perdona que te eso. interrumpa. Quería preguntarte en eso, si nos afectaba de sobremanera. Y Brasil devaluó antes de que Estados Unidos tomara una medida, por ejemplo, con esta. Sí, ¿Eso qué fue significa? las Que tienen... postrimerías del gobierno Biden. Claro. Bueno, pero ya devaluó, antes de Sí, que se sí, vaya Biden. Y sí, pareciera sí, como sí, que era sí. premonitorio, ¿no? Eso, Claro, claro. ¿Eso a Brasil lo posiciona distinto? ¿Lo posiciona con respecto a nosotros? Perdón, no oí lo No, último. digo si a Brasil, que ha tenido la idea, ¿no es cierto?, o por lo menos la visión de Mm, devaluar frente a lo que está ocurriendo ahora con la depreciación del dólar, ¿qué mm. pasa? ¿Qué tenían? ¿Información clasificada? ¿La veían venir? ¿Qué pasa No, que nosotros no? perdón, esto era casi un conocimiento vox populi, que la venida de Trump con el discurso proteccionista y con la idea de revalorizar el dólar, que ya lo había expresado Trump y algunos de sus Allegado. colaboradores, Sí, era previsible, así que eso no fue una sorpresa absoluta. Lo claro. que pasa es que Brasil reaccionó en forma lógica, reaccionó frente a una situación que perjudicaba su comercio exterior. Mientras que, y además, un detalle que el gobierno Milei contribuyó a arruinar por el rechazo del BRICS, porque Brasil, como miembro del BRICS, tiene la ventaja de que puede colocar más fácilmente sus exportaciones en el BRICS y habiendo devaluado, coloca exportaciones en forma más rentable, mientras que la Argentina, al revés, tiene el peso atrasado con respecto al dólar, o sea, lo que sería el atraso cambiario del dólar, y consecuentemente pierde rentabilidad y pierde mercado, que es una de las angustias que tiene el gobierno, entre otros casos con China, porque China estaría requiriendo menos exportaciones de la Argentina que antes. Claro. Y además con China hay un problema muy delicado a raíz de que la Argentina, con el gobierno Milei, estaría incumpliendo compromisos formales tomados. China se ha puesto en firme para que la Argentina, que suspendió las represas de Santa Cruz, las dos represas de Santa Cruz, que era antes Condor Cliff y todo, después se bautizaron Néstor Kirchner y el gobernador de Santa Cruz, que falleció. Pero más allá del nombre o no nombre, las represas separaron y tienen tecnología. La empresa Gonsua, que es un monstruo en materia de represas hidroeléctricas de China, es la que hizo la mega represa más grande del mundo de las tres vertientes, que llaman, no sé si el nombre es tres vertientes o tres, que se hizo sobre el río Yangtze, ¿no? Una obra de ingeniería extraordinaria, la más grande del mundo. Esa empresa, con toda su tecnología, está haciendo las represas acá en Santa Cruz, con financiamiento chino y con compromiso del gobierno. Y el gobierno Milei le puso palos en la rueda para que se haga esa represa que le viene bien a la Argentina para aumentar su oferta hidroeléctrica, y por razones ideológico-políticas, por servidumbre con la política con los Estados Unidos, le puso dificultades.
las últimas, cuando Milei asumió, China parece que el presidente Xi Jinping le hizo un tirón de orejas, por no decir algo más grosero, ¿no? Para que la Argentina cumpla sus compromisos internacionales, ¿verdad? Porque es un compromiso, es un tratado internacional. ¿Cómo? Para pagarle a los acreedores usurarios, para eso sí hay plata, ¿no? Para pagarle a los fondos de inversión que entraron con Macri y que después provocaron el default que llevó a Macri a pedir el salvataje del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para eso sí hay plata. O sea, se le quita plata a los jubilados, que lo he dicho, que lo hemos hablado con vos más de una vez. Yo soy parte, yo también soy jubilado. Entonces, el jubilado no es un beneficiario o un subsidiado por el Estado, es un acreedor del Estado. Totalmente. Está mal considerar el gasto previsional. La jubilación y pensión no es un subsidio, no es un gasto, es la devolución de dinero que el gobierno retuvo. Ahora, si el gobierno se lo patinó en otra cosa, si el gobierno, como todos los gobiernos hicieron, echaron mano al fondo jubilatorio, es problema interno que debieran investigar, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué ocurre? Tienen un fondo de garantía de sustentabilidad, que es un fondo de los jubilados, que equivalía, si no me equivoco, a fines de diciembre, equivalía a más de 40.000 millones de dólares, ¿no? Pero ocurre que el 76% de ese fondo está colocado ¿en qué? En títulos públicos, o sea, en deuda pública. O sea que los jubilados somos acreedores del Estado y los fondos que el Estado no nos paga, digo en general, no hablo solamente por mí en primera persona, los fondos que el gobierno no paga a los jubilados, no solamente violenta la justicia social, sino que además retiene y no utiliza el Fondo de Garantías de Sustentabilidad para mejorar el atraso que tienen en su poder adquisitivo los jubilados, sino que lo mantiene colocado en títulos públicos. O sea, le pasa el fardo de la deuda impagable a los jubilados, mientras en cambio le cumple a rajatabla a los especuladores financieros de Wall Street. Bueno, eso es lo que planteaba el gobierno de entrada, ¿no? Que la justicia social no está contemplada y cree que es un contraproducente para una política liberal como la que tiene. Eso directamente, no sé si con vos lo hemos hablado, eso es una infamia. Sin duda. Que una persona que para más haya pasado por las aulas universitarias, ¿no? Como el presidente Milei, diga así irresponsablemente que la justicia social es un robo y está apadrinado por personalidades de prestigio intelectual, ¿no? Como el doctor Venegas Lynch, hijo y todo. Es un desconocimiento, pero absoluto, de la doctrina social de la Iglesia. Es una hija de putés. Hombre muy calificado, ha escrito al respecto tratando de atenuar esas expresiones, pero no es así. La justicia social es parte de la doctrina social de la Iglesia que reivindica el deber social de caridad y de solidaridad que tienen los sectores con mayor rentabilidad a costa de los sectores más pobres. Claro, sí. Entonces, como base de esa equidad, ese principio de equidad y principio de caridad, por eso se habla de economía de la caridad no es limosna, la caridad es justicia de que los sectores que tienen mayores márgenes de ganancia, que los obtienen gracias a su presión monopolística, no al libre juego del mercado. Acá en la Argentina los precios los forman unas 200 y pico grandes empresas, un comino de ley de oferta y demanda. Es oligopolio perfecto, ¿verdad? En cada sector clave de la economía lo maneja un oligopolio respectivo, ¿no? Y después vienen con el discurso del libre mercado. El libre mercado es un mito, el libre mercado no existe ni en la Argentina ni en el mundo. Es lo que justifica este señor.
Tenemos que ir a un pequeño corte. A la vuelta me encantaría que toquemos un poco esta fiesta financiera del carry trade, que recién planteabas del tema de la deuda y que el carry trade tiene tanto que ver en esto. Vamos a un pequeño corte, y volvemos enseguida con Héctor Juliano. Está bien. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano, hablando un poquito de economía y finanzas, ¿no? Había quedado en el bloque anterior, ¿no? Hablaba de la deuda, lo que hay que pagar, esto de danza de bonos que hay de un lado al otro. ¿Cómo podías justificar o cómo podías, para el argentino común, ¿no es cierto?, lo que vos denominás o denominamos fiesta financiera del carry trade, pero en realidad, ¿qué es lo que significa, ¿no? Que los tipos utilizan bonos, los canjean por pesos, dólares, en fin. ¿Cómo es este tema del carry trade? Primero, permitime para nivelar conocimientos con todos los espectadores. Sí. 2 palabras sobre qué es el carry trade. Lo que se conoce vulgarmente como bicicleta financiera. No es nuevo, esto empezó con Martínez Dios. Sí, sin duda. Siguió durante los 50 años de endeudamiento, pero hay etapas, como la que estamos viviendo, donde esta ecuación en favor de los especuladores financieros se mejora, como actualmente, y otras que queda más atenuada. ¿Qué es el carry trade? El gobierno coloca la mayoría de la deuda en forma de letras y bonos. Las letras, lo simplifico desde ya, la Argentina tiene emitido más de 200 bonos y letras diferentes, a distintas tasas, plazos, condiciones, etc. Pero la mayoría de la deuda pública argentina está constituida por bonos. Los bonos son pagarés del Estado. Se llaman letras cuando el plazo es hasta 1 año. Cuando es mayor de 1 año, son bonos. Pero en uno y otro caso son pagarés públicos. Así como yo te doy un pagaré a vos y ese pagaré puede ser endosado, transmitido a terceros, también el gobierno, todos los gobiernos emiten títulos públicos, letras y bonos, y esos títulos públicos son al portador. Entonces luego se cotizan en bolsa y ahí se compran y venden. Ahora, lo que no sabemos es quiénes son los tenedores de esos títulos, porque ahí es donde la deuda es secreta, porque el gobierno debiera llevar un registro actualizado por lógica para saber a quién le estoy debiendo en este momento, ¿verdad? Es lo que yo durante décadas estoy pidiendo, que exista un censo de acreedores que permita, hoy en día desde el punto de vista informático es muy simple, tener registrado. Cuando yo coloco bonos, ¿quién los compra? El gobierno no lo informa. Héctor, se supone que eso
El gobierno lo debe tener, lo que no quiere es darle publicidad. Lo tiene, y si no, ¿con quién se sienta a colocar? Cuando coloca la semana pasada 14 billones de pesos, ¿a quién se lo colocó? ¿Quién tomó 14 billones de pesos para refinanciar eso? Es un escándalo porque el gobierno lo oculta, porque para eso está el capitalismo de amigos. Por eso, vos fijate la forma distractiva que se utiliza. Se desempolvan corruptelas de todo tipo, que existen, y es verdad, existen en toda la administración pública. No hay una licitación cristalina, por así decirlo. Las licitaciones se deciden previamente. Mirá vos el escándalo que no lo pueden tapar de la hidrovía Paraná-Paraguay. Se están peleando abiertamente, incluso legalmente, porque han sido amañadas las condiciones, los pliegos de licitación para favorecer a determinadas empresas. Y esto ya venía de la época de Massa, porque vencía la concesión y se va a dar una nueva concesión para el dragado, balizamiento y mantenimiento de la hidrovía por 30 años, renovable por otros 30 años. Y se está discutiendo en este momento, pero sale cada tanto una noticia periodística así, como para no levantar mucho la perdiz, cuando en eso, por eso están las denuncias contra la empresa esta belga, Jan de Null, que es la que tradicionalmente ha tenido la hidrovía, y sobre la cual se sospecha con fundamento que, como todas las grandes concesiones, se han conseguido en forma non santa, ¿verdad? En forma de soborno a los funcionarios. No, bueno. Ahora, si todo eso ocurre descaradamente en el ámbito económico, ¿qué pasa con el ámbito financiero? Tienen allí como ministro de Economía a Luis Caputo, que es un broker, un tipo que vivió toda su vida profesional del negocio de colocar bonos. ¿Y quién coloca bonos? Los amigos, el capitalismo financiero de amigos del Estado. Es inexorable, no hay otra, ¿verdad? Cuando el gobierno licita deuda, en realidad es al revés. No es que el gobierno necesite el dinero, sino que los capitales financieros a los cuales les sobra el dinero y no saben dónde hacerlo, porque dicho por el propio titular que es ahora siempre cito porque lo dijo más claro imposible, Ilan Golfán, que actualmente es titular del BID y que antes fue presidente del Banco Central de Brasil y antes presidente del Banco Central de Israel porque tiene doble nacionalidad, en realidad triple nacionalidad, pues también tiene la norteamericana, ahora es titular del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y una vez en unas jornadas del Banco Central, no solamente él, varios de los oradores, pero él lo dijo directa y provocativamente, dijo, señores, dice, tengan presente que el principal problema del capital financiero internacional es el exceso de liquidez. Claro. Léase, sobra capital financiero. Claro. Con una aclaración no menor, que la principal fuente de divisas del capital financiero internacional es dinero negro que viene del narcotráfico. Por eso, la sospecha fundada de Giuliano, que vengo a hacer yo, es que en realidad las deudas públicas, las deudas externas, son la forma de lavado de dinero del narcotráfico y de otros negocios oscuros. ¿Por qué? Porque por eso el gobierno esconde la titularidad, no dice quién, porque si dice, caramba, apareció, puede aparecer cualquiera de los grandes fondos, que a su vez son intermediarios, pero si aparece BlackRock, cabe preguntarle, espere, ¿usted de dónde saca la plata para eso? Porque los grandes fondos de inversión administran plata supuestamente de terceros. Y por el secreto bancario no están obligados a decirlo. Entonces, en definitiva, nuestra deuda es secreta, pero si tendríamos registrado a quién le debe la Argentina, sería distinto. Me fui un poco lejos, pero vuelvo a lo del carry trade. Por favor. La operatoria del carry trade consiste en que estos títulos públicos, aquellos que cotizan tanto en la bolsa argentina como en la bolsa de Nueva York,
tienen la posibilidad de una transferencia. O sea, yo acá en la Argentina compro títulos que se cotizan en la bolsa de Nueva York, los compro en pesos. Los transformo a dólares comprando títulos que están en dólares. Y esos dólares los transfiero a la bolsa de Nueva York. Y en la bolsa de Nueva York, una deuda que acá estaba en pesos se transforma de una deuda en dólares. Y para eso se hace el negocio del carry trade, que es combinar la tasa de interés que se paga en la Argentina, que es la más alta del mundo, ahora bajada en proporción, pero que está en el orden del 30 y pico %. Hay un rendimiento neto pelado de caja del 18 o 20% promedio, ¿no? Mientras que las tasas internacionales están entre el 4 y el 5%. Entonces, la intermediación se hace comprando títulos públicos. Es decir, con pesos compro títulos en dólares, transfiero esos títulos a la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Nueva York lo vendo en dólares. Con lo cual me hice de una ganancia extraordinaria por diferencia de cambio en los títulos públicos. Es un negocio que ya está hiperestudiado, que se da en la Argentina, en el mundo, pero cuya ecuación el gobierno actual lo mejora. ¿Por qué? Porque al hacer retraso cambiario, la ganancia expresada en dólares se potencia. Entonces el gobierno está trabajando para mejorar la rentabilidad del capital financiero. Por eso la economía está en recesión, todos los sectores de la economía están pasando altibajo, pero el sector financiero, como dicen los propios comentaristas económicos informados, está de fiesta. Claro, porque le mejoró la ecuación financiera de rentabilidad, con altas tasas de interés combinadas con retraso cambiario. Héctor, no sé si más o menos se clarito, entiende la lógica, más allá clarito. de Pregunto, ¿no? Si vos tenés que recibir un dinero de Estados Unidos a tu cuenta bancaria en dólares, supongamos que tengas cuenta bancaria en dólares, el banco te va a pedir, por regulación del Banco Central, te va a pedir 700.000 papeles. Por 500 dólares que vos quieras transferir o te transfieran a vos, tenés que llenar papeles de esto, te descuentan, por supuesto, la comisión. Es decir, y podés estar un mes, 2 meses dando vuelta entre papeles para ver si te acreditan los 500 dólares. Pregunto. No, perdona, algo muy directo, te pide una declaración jurada del origen de fondos. Origen de fondos, te pide... Por eso yo estoy diciendo, perdona, por eso estoy diciendo, el gobierno cuando coloca 14 billones de pesos, ¿le pide la declaración jurada a los acreedores? No pide nada, se hace instantáneamente, no hay ninguna vuelta, no hay... En fin, por eso quería llegar a eso, como al común del ciudadano argentino que quiere hacer una transacción comercial o le exigen pago de factura, exigen los bonos, de dónde provienen los bonos, tiene que hacer los bonos, el dinero, tiene que hacer la declaración jurada, tiene que llenar no sé cuántos papeles, ¿no es cierto? Y por supuesto, depende del tiempo, te lo canjean en pesos en vez de dólares, ¿no es cierto? Sí. A no ser que sea en dólares y te descuenten una comisión, pero si no te lo transfieren en pesos, por supuesto al peso oficial, etcétera. Es decir, es una estafa, que no lo hacen con estos muchachos que, como bien decían, manejan billones. Pregunto, para ir muy rápido. Perdóname, te resumo lo siguiente. Esta película dura 50 años, pero ya la vimos 3 veces en forma mayúscula. Con Martínez de Oz en la época del proceso, con Menem, porque esta es una neoconvertibilidad, una nueva semiconvertibilidad del peso, donde tenemos un peso aparentemente fuerte, la gente viaja al exterior, es claro todo, pero eso implica que está saliendo divisas del país, Exacto. Como en la época del DM2 de Martínez de Oz. Y ahora vuelve el mismo chiste que esta película, por eso digo, esta película ya la vimos varias veces y siempre terminó con una explosión. Más aún, el gobierno lo sabe porque uno de los principales asesores del gobierno es el doctor Ricardo Arriazu, un hombre de un nivel intelectual muy alto. Él fue en época de Martínez de Oz el creador de la tablita cambiaria.
cuando Adolfo Diz era presidente del Banco Central y Martínez Dios ministro de Economía. Sí. Esa tablita cambiaria regulaba la relación entre el valor del peso y el valor del dólar para optimizar la ecuación del negocio de bicicleta financiera, claro, y mantener un atraso cambiario. Claro. Lo que después se hace a través de la convertibilidad por ley. Se establece, no señores, tenemos el peso más fuerte de la historia. Inventamos un peso que vale $1, con lo cual el capital financiero hizo las ganancias más grandes del mundo y esas ganancias se destinaron ¿a qué? A la fuga de capitales, que fue el famoso informe que saca el entonces titular del banco, el que había sido titular del Banco Central, Roque Fernández, que es un hombre de línea liberal, también del SEMA, compañero y amigo de Carlos Rodríguez, y con la comisión que presidía el doctor César Arias, que fue la que demostró que en una década anterior ya se había producido una salida de capitales que, si no me equivoco, iba de 67 a 100 mil millones de dólares. Y ahora lo mismo, no estamos computando cuánto dinero sale. Ejemplo, el Banco Central no tiene reservas netas. El gobierno se rasgó la vestidura diciendo que tenía reservas netas negativas. Las reservas brutas, que son unos 30 mil millones de dólares, son las teóricas que tiene el Banco Central. Pero si a eso se le restan los pasivos, quedan las reservas netas. Cuando asume Milei, a los gritos, habla de que el gobierno kirchnerista, con Massa a la cabeza, le dejó un saldo negativo de reservas netas de 11 mil millones de dólares. Por eso decía no hay plata. ¿Cómo? Con el famoso lema no hay plata. Ahora, de eso se rasgó la vestidura y era cierto, es cierto. El gobierno kirchnerista dejó un saldo de... El gobierno durante el año pasado compró dólares por 20 mil millones de dólares, que producto de divisa de exportación, porque cuando el agro o cualquier empresa exporta, tiene que rendir las divisas, y las divisas las compra el Banco Central. El Banco Central hizo un récord de compra de divisas de 20 mil millones de dólares. Perfecto, entonces tenemos que estar llenos de divisas. Resulta que tenemos la misma deuda en reservas netas que en la época del kirchnerismo. Se estima que el saldo negativo de las reservas netas estarían en menos de 6 mil millones de dólares. Pero a su vez, con otras deudas que están acumuladas por importaciones y por transferencia de utilidades, llegaría a la misma cifra que teníamos hace un año. O sea, es una burla. Se rasgaron las vestiduras por el saldo negativo de reservas internacionales, y ahora, después de haber comprado 20 mil millones de dólares, entonces, ¿dónde fueron a parar esos dólares? A pagar intereses de la deuda externa. Es lo que hace. ¿Y qué hizo el gobierno con el saldo restante que le quedaba de 2 billones de pesos? Compró por adelantado dólares para dejar depositados en caución en el Bank of New York, para pagarle los intereses que se pagaron en enero, que en enero, entre intereses y capital, a los fondos buitre que entraron con Macri, se le pagaron 4.700 millones de dólares. Esto está ocurriendo ahora bajo las narices. Por eso yo tengo la fundada impresión de que el gobierno está haciendo cualquier distractivo con tal de que de esto se hable poco, ¿verdad? Yo creo que incluso el famoso discurso, que uno puede suscribir o no, el discurso famoso de Davos, sacado inopinadamente, lo primero que yo pensé, digo, pero esto parece un distractivo, es decir, tirar para qué, con fundamento o no, es decir, a nosotros no nos van a venir a explicar lo que es la ideología woke, ¿verdad? Lo sabemos antes de que Milei lo dijera hace tiempo. No, pero ahí está la gran diferencia que yo veo entre las declaraciones y los hechos. Hablar es fácil, pero actuar es difícil. El gobierno, ¿qué hizo con la ley del aborto durante su año de gestión?
absolutamente nada. Pero eso está vigente. Claro, y era lo que decía que venía a terminar. Héctor, nos quedan 10 minutitos y solo necesito que sea lo más simple posible, ¿no? ¿Qué pasa con la demora de este acuerdo? Recién hablaba del Fondo Monetario que George Eve dice que bueno, que estamos perfectos, que la economía va bárbara, todos los grandes centros de poder financieros dicen que estamos bárbaros, los economistas internacionales por supuesto plantean que estamos muy bien, pero se dilata la reunión con el Fondo Monetario y el pescado está sin vender. Resumidamente, ¿cómo podrías simplificarlo? Bueno, mi interpretación es esta, que primero, el gobierno espera desesperadamente un salvataje que venga del gobierno Trump. Eso es público, notorio, confeso, ¿no? La explicación de por qué una cifra que sería irrelevante a nivel internacional, el fondo no lo desembolsa, ni aparece nadie que lo desembolse. Una de las explicaciones es que conviene tener la soga corta y ahorcado lo más posible a la Argentina, así cuanto más corta es la soga, más intereses paga la Argentina en efectivo. Porque cada mes que se demora, la Argentina tiene que gatillar, tiene que pagar más intereses cash. No es un detalle menor. Este es el momento de pagar, este es el momento de cumplir con la servidumbre, no de bicicletear. Entonces, la técnica consiste en patear para adelante los vencimientos. Vuelvo al ejemplo de la última o la anteúltima licitación. 14 billones de pesos. ¿Fueron refinanciados a cuánto? Entre 2 meses y 1 año. Eso es como escupir al aire. Te va a caer a vos en 12 meses, tenés que volver a renovar esa deuda. Sin duda. Más claro imposible. ¿Dónde está este monto? 131.000 millones de dólares que vencen de capital este año, que el gobierno tiene que renovar todos los meses. Casi la mitad es deuda intraestado, pero la otra mitad es deuda con terceros y con los fondos de inversión buitre de Estados Unidos a la cabeza. Claro. Y lo está pagando el gobierno, es decir, esa sangría financiera. Por eso el gobierno no puede cumplir con el requisito que le fije el Fondo Monetario de acumular reservas. ¿Cómo va a acumular reservas si se la pasa pagando intereses de la deuda en dólares? Claro. Por eso no puede acumular reservas. Y el Fondo Monetario, que ya hizo una gran irregularidad al prestarle 45.000 millones de dólares a Macri para salvar su gobierno, después que Macri entró en default, porque Macri llevó el país al default, y se salvó con la ayuda del gobierno norteamericano y el Fondo Monetario, también en época de Trump. Por eso ahora Milei anda arrastrándose para obtener de vuelta una ayuda del gobierno Trump, como el gobierno Trump le facilitó a su antecesor Macri, ¿no? Sí. Pero ¿qué ocurre? Se encuentra con la burocracia del fondo que dice, ¿de qué nos disfrazamos nosotros? ¿Cómo hacemos para justificar internamente? Le dimos un préstamo irregular a la Argentina que gracias a la complicidad del gobierno Kirchner, en lugar de denunciarlo por irregular, al revés, el gobierno Kirchner lo hizo convalidar por el Congreso, gracias a la gestión de Massa. Gracias a la gestión de Massa se convalidó todo lo actuado por el gobierno Macri y se lo trasladó al actual gobierno. Y ahora el gobierno Milei todavía tiene el descaro de decir la deuda heredada del gobierno kirchnerista por Massa. Y la deuda de Massa era la deuda de Macri. Claro. O sea, es una cosa para agarrarse la cabeza. ¿No? Ahora, que le venga la ayuda, supongo que le va a venir una ayuda hipercondicionada, porque sin una duda. Ayuda con concesiones. Como siempre. ¿Por qué? Porque nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Y la Argentina es el paraíso financiero de saqueo del mundo. Por eso la Argentina no se va a levantar nunca, porque a su riqueza y a su potencial económico se contrapone el saqueo financiero permanente. Héctor, pregunto rápido. Los intereses que cobra el Banco Mundial, ¿cuántos son? ¿Cuál es el porcentual? No sé la tasa, pero la tasa internacional
está en el orden del 4-5%. Bien. Y la Argentina está pagando un piso de tasas del 30-35% medido en dólares. Bien. Los organismos financieros internacionales normalmente dan préstamos más baratos, pero el del fondo no es barato porque está encarecido por el riesgo de haber pedido 11 veces la cuota aporte del Estado. Es decir, todo gobierno puede pedir hasta 2-3 veces la cuota aporte. Macri pidió 11 veces la cuota aporte y por eso le recargaron 3 puntos de tasa de interés. Y la Argentina estaba pagando de intereses al Fondo Monetario el 8% de interés. ¿Cuál es el porcentaje de interés que cobran los fondos buitre, que son los que más, a quienes más les debemos? Y la tasa puede variar según el bono y según las características. Según las cifras oficiales, la tasa de interés promedio de la Argentina, el dato oficial tomado, te lo digo, tomado del último informe trimestral de deuda, ¿no? La tasa de interés promedio es del 6% anual. Que si vos lo aplicás el 6% al stock de deuda actual de 480.000 millones de dólares, creo que te daría como 40.000 millones de intereses anuales. Si me permitís, mientras hablamos, reviso el cálculo, ¿no? Pero quiere decir que lo que está aumentando en forma astronómica es el costo de los intereses. Para 480 por 0.06. No, miento, 30.000 millones de dólares me daría, si no me equivoco. Mirá. Serían los intereses que la Argentina tiene que pagar. Por eso, a mi juicio, se explica la crisis y la angustia del gobierno. Porque el gobierno está pagando una tercera parte de los intereses que debiera pagar. Héctor, última pregunta, así lo más rápida, si es posible. ¿Qué expectativas crees que el gobierno tiene con Estados Unidos, el gobierno de Trump? Bueno, la expectativa es que su adscripción de tipo incondicional, es decir, la servidumbre que ha instaurado el presidente Milei con respecto a su política exterior con Estados Unidos e Israel, pública y confesa, y su relación con los intereses nacionales e internacionales del lobby norteamericano-israelí, para mí no solamente lo condicionan en forma total y absoluta, sino que a la vez generan una dependencia que le garantiza la supervivencia de su gobierno. Este gobierno va a durar hasta que le rinda la suficiente rentabilidad para mantener los negocios. Y como el gobierno vive haciendo esos negocios en el sector petrolero, en el sector minero, en el litio, es decir, todos los negocios se están entregando, la nueva ola de privatizaciones que se está produciendo, lo que hablábamos antes de la concesión, todo eso se hace al capital económico financiero internacional. En consecuencia, nadie mata a la gallina de los huevos de oro, tienen un gobierno servil. Creo que esto responde a un modelo histórico, político, pero que tiene base económico-financiera. En mi opinión, para resumirte, en mi opinión, el modelo que sigue el presidente Milei, siguiendo los antecedentes del neomenemismo y de la época del proceso, es la vieja ambición económico-financiera de transformar a la Argentina en una colonia próspera. Colonia próspera, es decir, no hay ninguna facultad de decisión nacional. La colonia es próspera, con una aclaración, que es próspera para la oligarquía financiera y económica que controla el país, no próspera para toda la población argentina. Es eso, es un gobierno que no podemos considerar, en mi opinión, no lo puedo considerar, por más que lo analice desde el punto de vista económico, financiero y geopolítico, no se puede considerar un gobierno autónomo, un gobierno propio. Es un gobierno delegado, es una democracia colonial armada a imagen y semejanza
del servilismo con respecto al imperialismo dominante, al imperialismo anglo-norteamericano. Esa es la impresión que tengo yo. Héctor, te agradezco muchísimo por este encuentro, gracias por esta entrevista y bueno, ya seguiremos en contacto nuevamente. Creo que el panorama nada alentador, no cabe duda. Estoy a disposición tuya y sí, por ahí estamos en contacto, no hay problema, y saludos a los espectadores. Muchas gracias, abrazo grande, hasta luego. Chao. Chao. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Por supuesto, el drama económico financiero de la Argentina cada vez se va incrementando, se va profundizando. Desgraciadamente no se ven vientos favorables, el mundo tampoco está en favor nuestro, pero tampoco el gobierno hace nada como para que la cosa funcione. Como bien dijo, es una democracia colonial y este colonialismo que aplica este gobierno es subordinándose a las políticas tanto anglo-norteamericanas como, por supuesto, no cabe la menor duda, israelí. ¿Qué nos depara el futuro? Ese es un tema que los argentinos vamos a tener que ir descubriendo poco a poco. La crisis está, la falta de dinero está, la inestabilidad está y estamos pendientes de un hilo. Dios quiera que no se corte. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.